La ciudad núcleo brillaba bajo un sol artificial perfecto. Las avenidas blancas relucían, los tranvías flotaban en silencio y jardines verticales colgaban impecables de las fachadas. Pantallas holográficas proyectaban mensajes suaves: la paz es tu derecho y mantente feliz. Un murmullo digital recorría el aire. Lyra Vance avanzaba con paso firme por la acera pulida. El casco transparente y el uniforme blanco y plata reflejaban la luz. A su alrededor, la gente caminaba despacio, sin gestos bruscos. Un holograma cercano informaba con voz amable: infracción detectada. Un ciudadano corrió más de 6 pasos sin permiso. Multa aplicada. Lyra apenas reaccionó. En esta ciudad, el orden era natural. Un ascensor descendía bajo tierra, dejando atrás la pulcritud de la superficie. Las paredes cambiaban de cristal a metal oscuro, y el aire se volvía denso. En la profundidad, la prisión más segura de la ciudad aguardaba. Lyra atravesó un pasillo silencioso hasta detenerse frente a una celda protegida por un campo de energía azul. Dentro, sentado y encorvado, un hombre observaba sin prisa. Su chaqueta de cuero estaba gastada, el pelo corto con mechones grises y una barba de 2 días le daban un aspecto curtido. Levantó la mirada. Draven, tienes permiso temporal para salir. El hombre no se movió. ¿Es mi cumpleaños o hay una guerra que nadie me contó? No, pero hay un problema que requiere métodos antiguos. Cole se levantó despacio, miró su uniforme blanco y soltó una media sonrisa. Bonito pijama de trabajo. En lo alto de la ciudad núcleo, una sala de control relucía como un quirófano. Lucius Crane, traje negro impecable con finas líneas luminosas, observaba una decena de pantallas donde rostros de ciudadanos pasaban en silencio. Un asistente holográfico informó: actualización final lista, ejecución en 12 horas. Crane acarició el borde de la consola. Cuando despierte mañana, la humanidad estará libre de sí misma. Activó un panel y un mapa tridimensional de la ciudad se iluminó en rojo, latiendo como un corazón. El zumbido grave que llenó la sala anunciaba que algo irreversible había comenzado. En la superficie, Cole y Lyra caminaban entre ciudadanos vestidos en tonos claros, sonrisas medidas, gestos ensayados. Un niño intentaba contar una broma a su amigo, pero un dron descendió y emitió un mensaje de advertencia. Cole observó la escena con ceño fruncido. Esto no es una ciudad, es un hospital con mejores vistas. Es paz y funciona. Sí, hasta que alguien decide apagarla. Un comunicador en el cinturón de Lyra emitió un pitido urgente. Orden prioritaria: acompañar a Cole Draven y ayudarle a detener la ejecución del protocolo final. La imagen de la ciudad perfecta se alejaba en un dron de vigilancia, mientras en una esquina de la pantalla aparecía una cuenta regresiva implacable: 11 horas, 53 minutos, 27 segundos. La cuenta atrás seguía marcando su avance, implacable, mientras Lyra y Cole caminaban a paso rápido por la avenida central. Los drones de vigilancia cruzaban el cielo en formación perfecta, ajenos al hecho de que 2 personas acababan de convertirse en el mayor problema de la ciudad. La torre central, blanca y esbelta, se alzaba frente a ellos como un cuchillo en vertical. Lyra creía que allí estaba el núcleo de Ezra, pero al llegar, Cole detectó que no era más que un centro de control superficial. No había servidores, ni corazón de la IA, solo pantallas, operadores y un silencio clínico. Un panel viejo, olvidado en una esquina, llamó la atención de Cole. Lo activó con una serie de comandos que Lyra no entendía. En la pantalla apareció un mapa oculto. 3 puntos dispersos en la ciudad, cada uno con un código y un icono diferente. Módulos de control, dijo él. Uno controla las emociones, otro el lenguaje y el tercero, las decisiones.
El primero estaba oculto dentro de un gigantesco jardín vertical, en el centro de un parque público. Entre plantas perfectas, flores artificiales y aves mecánicas, había un núcleo sellado con drones disfrazados de cisnes plateados. Cole derribó uno con un gancho improvisado. «Lo siento, hoy no hay función de ballet», bromeó. Lyra, que siempre había visto esos cisnes como decoración, lo miró con mezcla de asombro y fastidio. El segundo módulo estaba bajo el lago artificial que decoraba la Plaza Norte. La entrada, invisible para cualquier ciudadano, estaba en el fondo de un puente de cristal que funcionaba como un escáner masivo. Para pasar sin activar las alarmas, Lyra tuvo que sumergirse en el agua y nadar hasta la compuerta de mantenimiento. «Esto no estaba en el entrenamiento», murmuró mientras emergía empapada. Cole, sonriendo, le tendió la mano para subirla. El tercer módulo, el más protegido, estaba integrado en el espaciopuerto de la ciudad núcleo. Cápsulas de transporte automatizadas pasaban a su alrededor, vigiladas por torres armadas controladas por la IA. Para llegar, tuvieron que atravesar la pista usando un convoy de carga como cobertura. Una de las cápsulas se abrió y un guardia de élite salió con gesto inquisitivo. Cole improvisó, empujando una caja que rodó hasta bloquear su visión, mientras Lyra conectaba un dispositivo de anulación. Al desactivar el último módulo, las pantallas que llevaban en el brazo mostraron una nueva transmisión. Crane aparecía en un holograma nítido, no desde la ciudad, sino desde una estructura enorme en el espacio. Una plataforma orbital. La paz eterna requiere un sacrificio, y vosotros no lo impediréis. La señal se cortó, pero dejó algo claro. El protocolo final no solo borraría emociones, también reescribiría la historia reciente para eliminar cualquier recuerdo de resistencia. El mapa mostraba un único acceso a la plataforma, el ascensor orbital del espaciopuerto central. Tiempo restante, 5 horas y 43 minutos. Lyra miró a Cole. ¿Sin margen para fallar? Él sonrió de lado. Nunca lo hay. El ascensor orbital se alzaba como un hilo de cristal que atravesaba la atmósfera. Un monumento de ingeniería tan perfecto que parecía imposible que pudiera ser escenario de una batalla. Cole y Lyra corrían por la plataforma de embarque, esquivando drones de seguridad que descendían como avispones metálicos. Las cápsulas subían y bajaban a velocidad hipnótica, impulsadas por campos magnéticos invisibles. Para alcanzar la suya, tuvieron que saltar sobre la cinta de carga y usar un módulo de mantenimiento como puente improvisado. Un guardia de élite apareció frente a ellos, bloqueando el paso con un bastón electrificado. Cole lo esquivó por la izquierda y con un golpe rápido lo dejó fuera de combate. «Ese sí que se ha pagado solo», murmuró. Lyra no pudo evitar sonreír, incluso con el tiempo en su contra. La cápsula ascendía, atravesando nubes y dejando atrás la ciudad núcleo. A través del cristal panorámico, la curvatura del planeta se hacía visible, bañada en luz dorada. Lyra respiraba hondo. Cole revisaba el cargador del dispositivo que debía introducir en el núcleo de Azra. El silencio de aquel ascenso era engañoso. La verdadera tormenta los esperaba arriba. La plataforma orbital era un anillo blanco que giraba lentamente sobre el planeta. Pasillos inmaculados, luz fría y la sensación de que cada pared los observaba. Avanzaron hasta la sala central, donde un ventanal mostraba la ciudad como una joya suspendida. Allí, Lucius Crane esperaba, de pie, traje impecable, manos detrás de la espalda. «Sois un error en la ecuación», dijo con calma. «Cuando despierte mañana, nadie recordará que exististeis». Cole avanzó un paso. «Pues será mejor que no te duermas todavía». El combate fue rápido y brutal.
Lyra se enfrentó a 2 drones armados, usando el bastón de uno para derribar al otro. Cole y Crane intercambiaron golpes, demostrando que el villano no era solo un cerebro. Entre el forcejeo, Lyra logró conectar el dispositivo al núcleo holográfico que latía en el centro de la sala. La cuenta atrás se detuvo y comenzó a invertirse. ¿Qué has hecho?, gritó Crane. «Le he devuelto la memoria a la ciudad», respondió Lyra. «Toda la memoria». Las pantallas alrededor mostraron escenas del pasado, momentos borrados que regresaban. Protestas, risas, lágrimas, humanidad. Crane, acorralado, intentó escapar, pero Cole lo dejó inconsciente de un solo golpe. La IA Ezra emitió un zumbido grave y sus luces se apagaron. La gravedad artificial de la estación tembló un instante. Lyra miró a Cole. «¿Y ahora qué?». Él sonrió, girándose hacia la cápsula de descenso. «¿Ahora? Ahora ensuciar este paraíso, pequeña». Mientras descendían en la cápsula, la ciudad núcleo brillaba diferente. No perfecta, no tan limpia, pero más humana y viva.